Durante 5 años de matrimonio, Javier me fue infiel al menos 52 veces. Tragué todo, cada mentira y traición, hasta que estaba de 9 meses de embarazo, y la secretaria de Javier cometió un error grave con un cliente importante para salvar: el trato. Quería que yo fuera a arreglar las cosas con tragos y disculpas. Lo miré. La incredulidad se transformó en rabia. Estoy llevando a nuestro hijo, Javier. ¿Quieres que salga a tomar? ¿Y si pasa algo? Me interrumpió. La impaciencia goteaba de su voz. Son solo tragos, Sara. Relájate. No es como si te estuviera pidiendo que vayas a la guerra. Incluso les dijo al personal que me sirvieran bebidas, aunque no quería beber. Esa noche entré en trabajo de parto y casi muero en el hospital. Él pasó la noche con su secretaria en 1960, una villa en Marbella. Desperté después de dar a luz y miré a mi suegra. Me prometiste que si tenía al bebé, aceptarías el divorcio. ¿Puedo irme ahora? Al oírme, vi una chispa de preocupación, incluso lástima, en sus ojos. Sara, querida, ¿estás segura de que no quieres darle una última oportunidad? Jeje. Antes de que pudiera terminar, una noticia sobre Javier apareció en la televisión de mi habitación de hospital. La foto mostraba a Javier sacando a una mujer de un coche. Ella llevaba su chaqueta. Ella se apoyaba contra su pecho, con los ojos medio cerrados, las mejillas rojas de una forma antinatural. Aunque estaba bien cubierta, alguien logró tomarle una foto a su muslo liso y pálido, marcado con lo que parecía sospechosamente un tatuaje de amor. Pero no hacía falta más explicación. El CEO de Industrias Hawthorne fue visto en actitud, muy cercana con una mujer misteriosa. «Bodas a la vista», decía la presentadora. Mi suegra, Dios la bendiga, se desinfló visiblemente, jadeó por aire, su rostro rojo de ira. Pero cuando me miró, solo vi culpa y compasión. Las lágrimas llenaron sus ojos y las palabras de persuasión que trataba de formar se atoraron en su garganta. Finalmente soltó. «Está bien, Sara. Te prometo que te ayudaré a conseguir el divorcio». Al verla luchar por no llorar, sentí una punzada de culpa, pero no retrocedí. «Gracias, señora Hawthorne. Después de que nació el bebé, no pude mirarlo. Todo lo que sabía era que era un niño, con menos de 5 kilos, de piel pálida y suave, y que se parecía mucho a mí». La enfermera entró nuevamente, recordándome que ya había pasado su periodo de observación. Después del examen, confirmó que estaba sano y bien. Me instó a verlo, al precioso bebé por el que arriesgué mi vida para traerlo al mundo, pero moví la cabeza. «No, gracias. Es bueno saber que está sano. Si no lo veía, no me sentiría tentada a quedarme». Sabía que si lo miraba, nunca podría dejarlo. Pero tampoco podía quedarme con Javier. Sería mejor que se quedara con la familia Hawthorne. Acostada en la cama del hospital, miraba al exterior, preguntándome a dónde iría. Fui abandonada al nacer, criada en un orfanato. No tenía familia, ni amigos en los que pudiera confiar. Me sentía como un pequeño bote a la deriva en el océano. Mi suegra sentía pena por mí y estaba furiosa con la inacción de Javier. Sacó su teléfono e intentó llamarlo, esperando que viniera a vernos. Pero siempre obtenía una respuesta automática. Finalmente, en su último intento, alguien contestó, pero era una mujer. «Señora Hawthorne, Javier está en una reunión. ¿Puede llamar más tarde?» Antes de que pudiera responder, se oyó un gemido suave por el teléfono, como si no hubiera adivinado lo que estaban haciendo. Estaba furiosa. «Dile a Javier que si aún me considera su madre, mejor se presente en este hospital ahora mismo, o haré como si nunca lo hubiera parido», gritó. Colgó el teléfono, con los ojos brillando de lágrimas. Tomó mi mano y me dijo: «Lo siento mucho, Sa. No debí haberte obligado a quedarte con él. Te hice pasar tanto dolor. La señora Hawthorne fue quien arregló mi matrimonio con Javier. Ella nos presentó en una cita a ciegas después de que me graduara de la universidad, diciéndole que yo era la única que podía ser esposa de un Hawthorne. Él se enojó, pero finalmente cedió. Cuando Javier y yo nos casamos, pensé que había encontrado un refugio seguro y estaba emocionada por el futuro. Intenté ser la esposa perfecta. Lo puse a él primero y me aseguré de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas. Si mis colegas me pedían que fuera a cenar con ellos, siempre volvía a casa para asegurarme de que no estuviera comiendo solo. Con el tiempo, dejaron de invitarme a salir.
Me concentré en él y perdí el contacto con el mundo exterior. Pensé que mi sinceridad sería correspondida. Estaba equivocada. No mucho después de la boda, Javier comenzó a quedarse fuera toda la noche. Pensé que solo estaba trabajando hasta tarde, así que le llevaba comida casera. Un día, asistí a un banquete con él. Una mujer se acercó sonriendo. «Señora Hawthorne, he oído que era huérfana y que cocina maravillosamente. Debió haber sido cocinera antes». Ahí fue cuando supe que las comidas que preparaba con tanto esfuerzo se las estaba comiendo otra mujer. Me explotó la cabeza esa noche, o más bien, me desquicié con él. Él permaneció tranquilo. Después de que terminé de gritar, me dijo, calmadamente: «Sara, ¿no crees que la autocompasión es algo horrible?». Su simple comentario me golpeó fuerte. No le importaba en absoluto cómo me sentía. Era solo un espectador, viendo fríamente mis esfuerzos y luego comentando sobre mi autocompasión. Era ridículo. No sabía cómo enfrentarme a él ni a nuestro futuro. Así que me retiré, ignorándolo deliberadamente. Más tarde, constantemente veía fotos de él con otras mujeres. Ayer vio un desfile de moda con una joven modelo. Hoy cenó con una azafata. Y mañana iría a un hotel con su socio comercial. Estaba devastada. Quería el divorcio. «La señora Hawthorne», dijo, «lo hace solo para la apariencia. Le gustas, solo que no lo muestra por mi bien. Trata de aguantar con él». Desde que tenía 5 años, la señora Hawthorne había sido mi benefactora. Gracias a ella, no sufrí en el orfanato. Aguanté a 1900 Javier por ella. Después de eso pasé de la tristeza a la insensibilidad. Hasta el año pasado, cuando la señora Hawthorne descubrió que tenía que tomar pastillas para dormir. Finalmente, cedió. «Ten un bebé por Javier. Niño o niña, te prometo que podrás divorciarte. Para divorciarme». Me armé de valor, tomé mi medicación e hice lo que tenía que hacer. Pero él se negó a tocarme. Prefería quedarse trabajando. Así que tomé las riendas y conseguí un bebé de laboratorio. Por suerte, lo conseguí. Estaba embarazada y di a luz a un niño. Finalmente iba a ser libre. Javier recibió la llamada y apareció poco después con una expresión fría. La enfermera mencionó que tenía un hijo. Él se sorprendió y luego dijo, «Entonces voy a necesitar hacer una prueba de paternidad». La señora Hawthorne llamó en ese momento y escuchó lo que Javier, «¿Tu esposa acaba de dar a luz a tu hijo y la insultas así? ¿Eres siquiera humano?». Javier, no queriendo enfurecer a su madre, cambió de tono. Estaba bromeando. Escuché lo que dijo, pero no me enojé porque siempre supe que no creía que el niño fuera suyo. A pesar de que le seguí diciendo que el bebé fue concebido mediante fecundación in vitro con su esperma. No me creyó. Dejé de decir nada. La señora Hawthorne lo metió en la habitación y se fue. Javier permaneció a la distancia, sin acercarse, como si estuviera viendo a alguien sin importancia. No me importaba. El ambiente en la habitación era tenso y silencioso. Después de un largo rato, se acercó y habló, pero las palabras aún eran desagradables. «Quisiste tener al bebé. No esperes. Que lo cuide». Estaba observando mi expresión, tratando de leer algo en mi rostro. Sonreí. «Mamá ya encontró una excelente niñera. Alguien se encargará del bebé». Frunció el ceño. «No creas que puedes usar al niño para controlarme». «No lo haré». «Está bien. Sé tú mismo». Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí. «Mamá se encargará del bebé. No te molestará». Mi reacción lo sorprendió. Después de todo, cuando recién nos casamos, le dije que si teníamos hijos, quería darles una familia completa. Quería asegurarme de que tuvieran los padres que yo nunca tuve. Pero ahora ya no esperaba nada de él. Abrió la boca, a punto de decir algo, cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla, luego me miró, giró y salió de la habitación. Pero aún escuché una voz llorona al otro lado. «El bebé ni siquiera es tuyo. ¿Por qué fuiste a verla? Quiero ir al concierto de mi ídolo. Me prometiste que irías conmigo». Salió a contestar la llamada y nunca regresó. Justo entonces, una mujer embarazada pasó por mi puerta, apoyada por su esposo. «Cariño, ¿crees que el bebé se parecerá a ti o a mí?» «A ti. Hermosa como tú». La mujer rió y su esposo rió con ella. Su mirada no se apartó de la mujer y se cuidaba de apoyarla en cada paso, como si temiera que se cayera. Estaban llenos de felicidad. Yo sentía envidia. Sería genial si alguien me amara.
Mientras pensaba esto, recibí una notificación en mi teléfono. Recibí $5,000 de Elipay. Lo miré y la transferencia decía: mamá me pidió que te lo diera. No lo devolví, después de todo. Era lo que me merecía. Después de unos días en 1900, el hospital, la señora Hawthorne me recogió y me llevó a casa para seguir recuperándome. Me prometió que el último día de mi confinamiento, Javier y yo estaríamos divorciados. Al escuchar su promesa, mi corazón se calmó. Esa noche, la directora del orfanato me llamó. Me dijo que había encontrado a mis padres, pero que ya habían fallecido hace mucho tiempo, pero me habían dejado una carta y una llave. Necesitaba ir a la estación de policía en su ciudad natal a recogerlas. Apunté la dirección. Justo cuando iba a meter la nota en mi funda del teléfono, escuché la puerta abrirse. Javier entró. Olían a alcohol. Antes de que pudiera decir algo, se acostó junto a mí y cerró los ojos. Mamá quiere que solucionemos las cosas. Mamá quiere que solucionemos las cosas, murmuró Javier, su aliento aún cargado de alcohol. Me quedé inmóvil, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba. El olor a whisky caro y perfume de mujer me revolvió el estómago. No hay nada que solucionar, respondí con una calma que no sentía. La nota con la dirección de la estación de policía seguía en mi mano, arrugándose bajo la presión de mis dedos. Javier se incorporó sobre un codo, sus ojos vidriosos intentando enfocarse en mi rostro. Siempre tan terca, masculló. ¿Qué? ¿Más quieres? Te di una vida de lujo, un apellido respetable. ¿Y cuántas amantes venían incluidas en ese paquete? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El golpe fue tan rápido que apenas lo vi venir. Su mano se estrelló contra la mesita de noche, enviando mi teléfono al suelo. «No te atrevas a cuestionarme», rugió, toda. Pretensión de civilidad evaporándose con el alcohol. Me levanté de la cama con dificultad, mis puntos de la cesárea protestando ante el movimiento brusco. El dolor físico era nada comparado con la claridad que sentía en ese momento. 5 años de matrimonio, y esta era la primera vez que veía a Javier perder completamente el control. «Mañana iré por el bebé», anuncié, dirigiéndome hacia la puerta. La señora Hawthorne ya arregló todo para el divorcio. ¿El bebé?, se rió con amargura. «Ese bastardo que ni siquiera es mío, quédatelo, es lo único que conseguiste. Sacar de este matrimonio». Me detuve en seco. Durante todo el embarazo, había soportado sus dudas, sus acusaciones veladas, pero esto, algo dentro de mí, se rompió definitivamente. «Tienes razón en algo, Javier». Me giré para mirarlo directamente. «No es tu hijo. Un hijo necesita un padre, no un cobarde que se esconde detrás de su dinero y su apellido». Salí de la habitación antes de que pudiera responder, con el corazón martilleando en mi pecho. La casa estaba en silencio, pero podía escuchar a la señora Hawthorne moviéndose en su habitación. Probablemente había escuchado todo. Recogí mi bolso y las llaves del auto que la señora Hawthorne me había dado. La nota con la dirección de la estación de policía pesaba en mi bolsillo como un ancla. Mis padres, después de todos estos años, habían dejado algo para mí. ¿Qué secretos contenía esa carta? El amanecer comenzaba a teñir el cielo cuando salí de la mansión. No miré atrás ni una sola vez. En el espejo retrovisor, pude ver a la señora Hawthorne en la ventana de su habitación, y por un momento, creí ver que asentía. La estación de policía quedaba a 3 horas de distancia. Durante el viaje, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué mis padres habían esperado tanto para dejarme esta carta? ¿Qué había en ella que requería que fuera guardada por la policía? El oficial de guardia me miró con curiosidad cuando le mostré mi identificación. «Ah, sí, el caso Velázquez», murmuró mientras buscaba en un archivo. «Hemos estado esperando que alguien viniera por esto durante años». Me entregó un sobre amarillento y una pequeña llave dorada. El sobre pesaba más de lo que esperaba, como si contuviera más que solo papel. «Su madre insistió en que esto solo debía ser entregado cuando usted estuviera lista», explicó el oficial. «Dijo que sabría cuándo sería el momento». Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una carta, pero también documentos, fotografías antiguas y lo que parecía ser una escritura de propiedad. La primera línea de la carta me dejó sin aliento. «Querida Sara, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado el valor para buscar tu verdad. Hay tanto que necesitas saber». Me detuve, incapaz de continuar leyendo. Las lágrimas nublaban mi visión.
Después de una vida preguntándome por qué había sido abandonada, finalmente tendría respuestas. Pero algo en mi interior me decía que estas respuestas cambiarían todo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de la señora Hawthorne. Clara, la secretaria de Javier, quiere verte. Dice que es urgente. Tiene información sobre los planes de Javier para quitarte al bebé. Miré los documentos en mis manos y luego el mensaje. El destino parecía estar poniendo todas las piezas en su lugar. Era hora de tomar el control de mi vida, y esta vez no dejaría que nadie me detuviera. El café donde Clara me citó estaba casi vacío. La encontré sentada en un rincón, sus manos temblando alrededor de una taza de café intacto. Su habitual maquillaje perfecto estaba corrido, y sus ojos mostraban señales de llanto. «Señora Hawthorne», susurró cuando me vio, poniéndose de pie tan rápido que casi derrama su café. «Gracias por venir». «Sara», la corregí, sentándome frente a ella. «Ya no soy la señora Hawthorne». Clara asintió nerviosamente, mirando sobre su hombro como si temiera que alguien nos estuviera observando. «Lo que tengo que decirle, Javier me matará si se entera». «¿Qué está planeando?», pregunté directamente. El sobre con la carta de mis padres pesaba en mi bolso, recordándome que el tiempo era precioso. Él. Clara respiró profundo. Ha contratado abogados, los mejores del país. Quiere demostrar que usted es mentalmente inestable, que abandonó al bebé en el hospital. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué? Tiene fotos suyas tomando medicamentos para dormir durante el embarazo. Ha estado recopilando evidencia durante meses, preparándose. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Lo siento tanto. Yo le ayudé a conseguir algunos documentos. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Clara sacó su teléfono con manos temblorosas. Porque anoche, después de que se fue del hospital, escuché su conversación con los abogados. No solo quiere quitarle al bebé, quiere destruirla completamente. Me mostró una grabación. La voz de Javier sonaba clara y fría. Quiero que quede en la calle, sin dinero, sin reputación, sin nada. Nadie rechaza a un Hawthorne y sale impune. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Él ni siquiera quiere al bebé. No, es por el bebé. Clara se inclinó más cerca, bajando la voz. Es por las acciones. La señora Victoria le dejó el 30% de las acciones de la empresa a su nombre. Si se divorcian normalmente, usted conservaría esas acciones. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. La señora Hawthorne nunca me había mencionado nada sobre acciones. Hay más, continuó Clara. He estado trabajando con él durante 3 años. Tengo pruebas de todas sus infidelidades, de dinero desviado, de contratos ilegales. ¿Por qué me ayudas?, la interrumpí. Siempre fuiste su cómplice. Clara se secó las lágrimas. Porque estoy embarazada, de Javier, y sé que me hará exactamente lo mismo que a usted cuando se entere. Me recliné en mi silla procesando toda esta información. El sobre en mi bolso parecía pulsar, recordándome que había más secretos por descubrir. Necesito tiempo, dije finalmente, para leer algo importante y pensar qué hacer. Clara asintió, deslizando una USB por la mesa. Aquí está todo: correos, fotos, grabaciones. Úselo como considere necesario. Cuando salí del café, el sol estaba en su punto más alto. Me senté en mi auto y finalmente saqué la carta de mis padres. Con manos temblorosas, comencé a leer. Querida Sara, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado el valor para enfrentar la verdad. No fuiste abandonada, como te hicieron creer. Fuiste robada. Tu padre y yo éramos dueños de Inversiones Velázquez, una de las empresas más importantes del país. Los Hawthorne eran nuestros socios principales. Victoria Hawthorne era mi mejor amiga, o eso creía. La noche que naciste, hubo un accidente. El auto en el que viajábamos tu padre y yo fue saboteado. Sobreviví lo suficiente para asegurarme de que estuvieras a salvo y dejar esta carta. La llave que viene con esta carta abre una caja de seguridad en el Banco Central, bóveda 2547. Allí encontrarás todas las pruebas, documentos de propiedad, acciones, el testamento de tu padre. Victoria se aprovechó de mi muerte para apoderarse de todo. Te mantuvo cerca, en ese orfanato, vigilada.
Te casó con su hijo para mantener el control sobre la fortuna que por derecho es tuya. Perdóname por no haber podido protegerte, pero ahora tienes la oportunidad de recuperar lo que te pertenece. Con amor eterno, Elena Velázquez. Las lágrimas caían sobre el papel mientras las piezas del rompecabezas encajaban. La amabilidad de Victoria, el matrimonio arreglado, todo había sido parte de un plan. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de la señora Hawthorne. Sara, Javier está furioso. Ha descubierto que Clara habló contigo. Viene en camino. No es seguro que vuelvas a casa. Miré la llave en mi mano y luego la USB que Clara me había dado. Era hora de tomar decisiones. El banco cerraría en 2 horas. Si me apresuraba, podría llegar antes de que Javier me encontrara. Pero primero, necesitaba asegurarme de que mi hijo estuviera a salvo. Arranqué el auto con una nueva determinación. Por primera vez en mi vida, tenía claridad absoluta sobre lo que debía hacer. El tráfico de la ciudad se movía como una serpiente perezosa mientras me dirigía al hospital. Mi mente repasaba cada momento de los últimos 5 años, reinterpretando cada gesto, cada palabra de Victoria Hawthorne bajo esta nueva luz. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas de Javier, pero las ignoré todas. Ya no era esa mujer asustada que agachaba la cabeza ante sus demandas. Al llegar al hospital, encontré a la señora Hawthorne en la habitación del bebé. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, como si el peso de sus secretos finalmente la estuviera aplastando. «Sara», susurró, sus ojos evitando los míos. «Javier está». «Lo sé todo», la interrumpí, mi voz firme. «Sobre mis padres, sobre la empresa, sobre cómo me mantuviste en ese orfanato para controlarme». El color abandonó su rostro. Se tambaleó, necesitando apoyarse en la pared más cercana. «¿Cómo?» «Mi madre dejó una carta», respondí, acercándome a la cuna donde dormía mi hijo. «Elena Velázquez, tu mejor amiga, ¿verdad? La que murió en un accidente». «Sara, no es lo que piensas». Su voz temblaba. Yo no sabía. Cuando me enteré del plan de mi esposo, era demasiado tarde. Me giré para enfrentarla, mi hijo seguro en mis brazos. «¿Y por eso me casaste con Javier? ¿Para limpiar tu conciencia? Para protegerte». Lágrimas corrían por sus mejillas. «Ricardo, mi esposo, él quería asegurarse de que nunca reclamaras lo que era tuyo. Casarte con Javier fue la única forma que encontré de mantenerte con vida». Un ruido en el pasillo nos interrumpió. Pasos pesados se acercaban rápidamente. «Es Javier», susurró Victoria, el pánico evidente en su voz. «Sara, escúchame. En 1900, mi oficina, detrás del cuadro de las rosas, hay una caja fuerte. La combinación es tu fecha de nacimiento. Dentro hay documentos que prueban todo. Todo lo que tu madre dijo en esa carta es verdad». «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque me... estoy muriendo», respondió, su voz apenas audible. «Cáncer. Terminal. Y no puedo irme sin intentar arreglar algo del daño que causé». La puerta se abrió de golpe. Javier entró como una tormenta, su rostro contorsionado por la rabia. Detrás de él, Clara lo seguía, su rostro marcado por golpes recientes. «Tú», rugió Javier señalando a Clara. «Traidora, ¿creíste que no me enteraría de tu pequeña reunión?» Me moví instintivamente, colocándome entre él y el bebé. Victoria se interpuso entre nosotros. «Javier, basta», ordenó. «No en el hospital». «¿Tú también, madre?», se burló. «¿Defendiendo a esta?» «Cuida tus palabras», lo interrumpí, mi voz cortante como el hielo. «Cada insulto que digas será usado en tu contra en la corte». Javier se rió, un sonido frío y calculador. «¿En la corte? ¿Con qué abogados? ¿Con qué dinero? No tienes nada». «Tengo esto». Saqué la USB que Clara me había dado. «Cada correo, cada foto, cada transacción ilegal que has hecho en los últimos 3 años». El color abandonó su rostro. «Estás mintiendo». «¿También miento sobre el bebé que Clara está esperando?», contraataqué. Sus ojos se movieron rápidamente hacia Clara, que instintivamente protegió su vientre con sus manos. «Señor Hawthorne», una voz firme interrumpió desde la puerta. Un guardia de seguridad del hospital nos observaba. «Están perturbando a los pacientes.
Les pido que se retiren o llamaré a la policía. Victoria aprovechó la interrupción. Javier, vámonos, ahora. Por un momento pareció que iba a resistirse, pero algo en mi postura, en la forma en que sostenía a mi hijo, lo hizo retroceder. Esto no ha terminado, amenazó antes de salir. Clara se derrumbó en una silla cercana, temblando. Victoria la siguió después de darme una última mirada cargada de significado. Me quedé sola con mi hijo, meciéndolo suavemente mientras procesaba todo lo ocurrido. El banco cerraría en 1 hora. Necesitaba moverme rápido. Señora, el guardia de seguridad seguía en la puerta. ¿Necesita ayuda? Lo miré, una idea formándose en mi mente. ¿Puede acompañarme a recoger las cosas del bebé? No me siento segura. Mientras empacaba las pertenencias de mi hijo, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. ¿Sara Velázquez? Una voz masculina preguntó cuando contesté. ¿Quién habla? Mi nombre es Gabriel Montero. Fui el abogado de sus padres. Victoria Hawthorne me contactó hace 1 hora. Dijo que finalmente estabas lista para conocer la verdad. Me detuve, mi mano a medio camino de guardar un pañal. ¿Puede verme en el Banco Central en media hora? Estaré. Ahí, respondió. Y Sara, ten cuidado. Los Hawthorne no son conocidos por su misericordia. Terminé de empacar rápidamente y salí del hospital con el guardia de seguridad como escolta. En el estacionamiento noté un auto negro siguiéndonos. ¿Puede quedarse hasta que me vaya?, le pregunté al guardia. Asintió, posicionándose estratégicamente mientras aseguraba a mi hijo en su asiento. Arranqué el auto, mi mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba un lugar seguro para el bebé mientras iba al banco. Como si leyera mis pensamientos, recibí un mensaje de Clara. Mi hermana es pediatra. Vive en la calle Magnolia 245. Puede cuidar al bebé mientras haces lo que necesitas. Es seguro. Javier no sabe de ella. Miré por el retrovisor. El auto negro seguía ahí. Bien. Era hora de poner a prueba mis habilidades de conducción. Tomé 3 desvíos innecesarios. Pasé 2 luces amarillas y finalmente logré perder al auto que me seguía. La casa de la hermana de Clara era un edificio discreto pero bien mantenido. María, la hermana de Clara, me recibió con una sonrisa amable y ojos conocedores. Clara me explicó todo, dijo mientras me ayudaba con el bebé. Estarán seguros. Aquí. Volveré en 2 horas, prometí, besando la frente de mi hijo. Toma el tiempo que necesites, respondió. Y Sara, Clara me dio esto para ti. Me entregó un sobre. Dijo que lo abrieras cuando estuvieras lista para acabar con todo. El tráfico hacia el banco era pesado, pero mi mente estaba más ocupada con los eventos de las últimas horas que con los autos alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira. Victoria Hawthorne, la mujer que pensé que me había salvado, era parte de la conspiración que mató a mis padres. El sobre que María me dio pesaba en mi bolso junto con la USB de Clara. ¿Qué más necesitaba saber? ¿Cuántos más secretos podían existir? El Banco Central se alzaba imponente frente a mí, sus columnas de mármol brillando bajo el sol de la tarde. En los escalones, un hombre de traje oscuro consultaba su reloj. Cuando me vio, se enderezó. ¿Sara?, preguntó mientras me acercaba. Asentí. Soy Gabriel Montero. Tenemos mucho de qué hablar. El interior del Banco Central era un monumento al poder y el dinero. Mis tacones resonaban contra el mármol pulido mientras seguía a Gabriel Montero hacia una sala privada. Cada paso me acercaba más a una verdad que había estado esperando toda mi vida. Tu madre, comenzó Gabriel mientras cerraba la puerta. Era una mujer extraordinaria. Elena sabía que algo así podría suceder. Por eso preparó todo esto. Sacó un maletín y lo abrió sobre la mesa de caoba. Dentro había carpetas organizadas, meticulosamente por fecha. Los últimos 15 años de mi vida han estado dedicados a reunir evidencia. Continuó. Cada movimiento de los Hawthorne, cada transacción sospechosa, cada conexión con el accidente de tus padres. Mis manos temblaban mientras abría la primera carpeta. Fotos de mis padres me devolvían la mirada. Elena Velázquez, mi madre, tenía mis mismos ojos. Antonio Velázquez, mi padre, sonreía con una calidez que nunca había visto en Javier. El accidente no fue un accidente. Gabriel sacó un informe policial. Los frenos fueron saboteados. Tenemos la declaración del mecánico que lo hizo, siguiendo órdenes de Ricardo Hawthorne. ¿Por qué?
Mi voz sonaba extraña incluso para mí misma. ¿Por qué matarlos? Por esto, Gabriel extendió un contrato sobre la mesa. Inversiones Velázquez estaba a punto de fusionarse con su mayor competidor. La fusión habría dejado a los Hawthorne fuera del mercado. Ricardo no podía permitirlo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de María. Javier estuvo aquí. No encontró al bebé. Lo tengo en un lugar seguro. Clara está conmigo. ¿Problemas?, preguntó Gabriel, notando mi expresión. Javier está buscando a mi hijo, respondí, guardando el teléfono. Necesito resolver esto hoy. Gabriel asintió, sacando más documentos. Entonces vayamos al grano, la caja de seguridad. La llave que había encontrado en el sobre de mi madre encajó perfectamente. Dentro de la caja había más documentos, un USB y una carta manuscrita más reciente. Victoria la dejó hace un mes, explicó Gabriel. Cuando supo que su cáncer era terminal, abrí la carta con manos temblorosas. Querida Sara, cuando leas esto, probablemente ya sabrás la verdad sobre tus padres. Lo que no sabes es que tu madre, Elena, era más que mi mejor amiga. Era mi hermana. Sí, Sara, soy tu tía. El accidente que mató a tus padres no solo destruyó tu vida, también destruyó la mía. Ricardo, mi esposo, me amenazó. Si no cooperaba, si no te mantenía controlada, te mataría como mató a Elena. Te mantuve en ese orfanato porque era el único lugar donde podía protegerte. Te casé con Javier esperando que el apellido Hawthorne te diera la protección que yo no podía, pero me equivoqué. Mi hijo resultó ser igual a su padre. La manzana no cae lejos del árbol. En el USB encontrarás todas las pruebas que he reunido durante estos años. Grabaciones de Ricardo confesando el asesinato. Documentos que prueban el fraude. Todo. También encontrarás algo más. El verdadero testamento de Elena. Todo lo que los Hawthorne robaron te pertenece. Las acciones, las propiedades, todo. Perdóname, Sara, por no ser más valiente, por no protegerte mejor. Pero ahora puedo darte las armas para que te defiendas. Con amor y remordimiento, Victoria. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Gabriel me entregó un pañuelo en silencio. Hay más, dijo después de un momento. Sacó una tablet y me mostró un video. Era Ricardo Hawthorne, más joven, hablando con Victoria. Está hecho, decía en el video. Elena y Antonio no llegarán a firmar esa fusión. Ahora asegúrate de que la niña nunca sepa la verdad. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Clara. Javier descubrió dónde estás. Viene para allá con sus abogados. Dice que te declarará mentalmente inestable. Necesitamos actuar rápido, dije guardando el teléfono. ¿Qué opciones tengo? Gabriel sonrió por primera vez. Todas. El testamento de tu madre te da control total sobre Inversiones Velázquez. Las acciones que Victoria te dejó te dan poder en Industrias Hawthorne. En este momento, legalmente, eres más poderosa que Javier. Pero él viene con sus abogados. Y nosotros tenemos esto. Gabriel sacó otro documento. Una orden judicial que Victoria tramitó antes de morir. Prohíbe a Javier acercarse a ti o al bebé basándose en evidencia de abuso psicológico. El sonido de voces alteradas llegó desde el pasillo. Reconocí la voz de Javier, exigiendo entrar. ¿Estás lista?, preguntó Gabriel, organizando los documentos. Me levanté, alisando mi vestido. Más que nunca, la puerta se abrió de golpe. Javier entró, seguido por 3 hombres en trajes caros y Ricardo Hawthorne. Ahí está, Javier me señaló, mi esposa, mentalmente inestable, que abandonó a nuestro hijo. Señor Hawthorne, lo interrumpió Gabriel, su voz profesional y fría. Le sugiero que mida sus palabras. Podrían ser usadas en su contra en 1900 o la demanda por difamación que estamos preparando. Ricardo dio un paso adelante, su presencia intentando llenar la habitación. ¿Y usted quién es? Gabriel Montero, abogado de la familia Velázquez, respondió, entregándole un documento. Y esto es una orden de restricción contra su hijo, además de una notificación. La señorita Velázquez está tomando control de sus empresas, como legítima heredera. El rostro de Ricardo perdió todo color. Imposible. Oh, es muy posible, respondí, mi voz más firme de lo que jamás había estado. ¿Quieres ver el video donde confiesas haber ordenado el asesinato de mis padres? ¿O prefieres las pruebas de todos los fraudes que has cometido estos años?
Javier me miraba como si nunca me hubiera visto antes. ¿De qué está hablando, padre? ¿Qué está diciendo? Tu padre, continué, disfrutando cada momento, mató a mis padres para robar su empresa. Tu madre me mantuvo en ese orfanato para protegerme de él. Y tú eras solo una pieza más en su juego de poder. Mientes, rugió Ricardo, avanzando hacia mí. Gabriel se interpuso. Cada palabra está documentada, advirtió. Un paso más y llamaré a la policía. Mi teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de Victoria. Estoy en el hospital. No me queda mucho tiempo. Necesito verte. Si me disculpan, dije, recogiendo mi bolso. Tengo una cita importante. Gabriel, encárgate de todo aquí. No puedes irte así. Javier intentó detenerme. Soy tu esposo. Me detuve en la puerta y lo miré. No, Javier. Eres el hijo del hombre que mató a mis padres. Y pronto no serás nada más que un mal recuerdo. El pasillo. 2 policías esperaban. Gabriel los había llamado antes de mi llegada. El señor Hawthorne no puede salir del banco, instruí. Hay un video que necesitan ver. Mientras caminaba hacia la salida, escuché el caos desatarse detrás de mí. Ricardo gritaba. Javier exigía explicaciones. Los abogados intentaban controlar la situación. Pero ya no me importaba. Tenía una última conversación pendiente con Victoria, la mujer que había sido tanto mi salvadora como mi carcelera. En el auto, abrí el sobre que Clara me había dado. Dentro había una última prueba. Fotos de Ricardo con el mecánico que saboteó el auto de mis padres, tomadas el día del accidente. Victoria había guardado esta evidencia durante todos estos años, esperando el momento adecuado. Y ahora, en 1900, su lecho de muerte, finalmente había decidido hacer lo correcto. El hospital estaba tranquilo cuando llegué. En la habitación de Victoria, Clara y María esperaban con mi hijo. Los policías están con Ricardo, informó Clara. Lo arrestaron hace 10 minutos. Victoria yacía en la cama, más pálida y frágil que nunca. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi niña, susurró. Mi valiente niña. Me acerqué con mi hijo en brazos. Era hora de cerrar este capítulo de mi vida, para bien o para mal. La habitación del hospital estaba en silencio, solo interrumpido por el constante pitido de las máquinas. Victoria extendió sus manos temblorosas hacia mi hijo y por un momento dudé. Esta mujer había sido parte de la conspiración que mató a mis padres, pero también había arriesgado todo para protegerme. Es hermoso, susurró, tocando suavemente la mejilla del bebé. Tiene los ojos de Elena. ¿Por qué esperaste tanto?, pregunté, sentándome junto a su cama. Todos estos años. El miedo, respondió, su voz débil pero clara. Ricardo, él no solo mató a tu madre, mi hermana, también mató a mi primer hijo. Clara y María intercambiaron miradas sorprendidas. Esta era una revelación que nadie esperaba. Antes de Javier, continuó Victoria, tuve un niño. Ricardo descubrió que no era suyo. Una semana después, mi bebé murió misteriosamente en su cuna. No pude probarlo, pero sabía que había sido él. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando Elena y Antonio murieron, juré protegerte, incluso si eso significaba mantenerte en ese orfanato, lejos de Ricardo. Casarte con Javier fue mi mayor error. Pensé que sería diferente a su padre, pero la manzana no cae lejos del árbol, completé, recordando sus palabras en la carta. Sara. Victoria apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. En mi escritorio, en la mansión, hay un último documento. Una confesión completa, firmada y notariada. La hice hace un mes, cuando supe que el cáncer había ganado. Mi teléfono vibró. Era Gabriel. Ricardo está bajo arresto. Javier está intentando acceder a las cuentas de la empresa, pero ya bloqueamos todo. ¿Procedo con la denuncia pública? No, respondí. Aún no. Victoria sonrió débilmente. Siempre fuiste más inteligente que todos nosotros. ¿Qué planeas hacer? Justicia, respondí, meciendo suavemente a mi hijo. Pero a mi manera. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Mientras Victoria descansaba, Gabriel llegó con más documentos.
Clara proporcionó acceso a todos los correos y archivos de la empresa. María cuidaba del bebé mientras yo trabajaba. A medianoche, mi plan estaba completo. Victoria despertó brevemente. Lo suficiente para firmar unos últimos documentos. Elena estaría orgullosa, murmuró antes de volver a dormir. A la mañana siguiente, el mundo empresarial despertó con noticias impactantes. Inversiones Velázquez había recuperado el control total de sus operaciones. Sara Velázquez, la heredera perdida, había tomado las riendas de la empresa. Los medios estaban en frenesí. La historia de la huérfana que resultó ser heredera de un imperio, casada con el hijo del hombre que mató a sus padres, era demasiado jugosa para ignorarla. Javier apareció en mi nueva oficina esa tarde, su arrogancia considerablemente disminuida. «Sara», comenzó, intentando sonar conciliador. «Podemos arreglar esto. Somos familia». «No, no lo somos», lo interrumpí, sin levantar la vista de mis documentos. «Nunca lo fuimos. Tenemos un hijo. Un hijo que nunca quisiste», respondí, finalmente, mirándolo. «Un hijo que usaste como arma contra mí. ¿Quieres saber algo interesante, Javier? Acabo de recibir los resultados de las pruebas de ADN». Su rostro palideció. «¿Qué pruebas?» «Las que demuestran que el bebé es tuyo, completamente. Tuyo, esa fecundación in vitro que tanto cuestionaste. Funcionó. Felicidades, eres padre de un niño que nunca quisiste». Se dejó caer en una silla, el peso de sus acciones finalmente alcanzándolo. «Sara, yo. Ahórratelo», lo corté. «No estás aquí por el bebé. Estás aquí porque acabo de comprar la mayoría de las acciones de Industrias Hawthorne. Tu padre está en la cárcel, tu empresa está en quiebra y tu reputación está destruida. ¿Qué quieres?», preguntó, derrotado. «Quiero que firmes». Deslicé unos documentos hacia él. «Renuncia a todos tus derechos sobre el bebé y te daré suficientes acciones para mantener un estilo de vida cómodo. No lujoso, pero cómodo. ¿Y si no firmo?». Entonces, sonreí por primera vez. «Liberaré todas las pruebas que Clara reunió durante años. Cada infidelidad, cada contrato fraudulento, cada centavo robado. ¿Prefieres una celda junto a tu padre?». Sus manos temblaban mientras firmaba. No dijo una palabra más cuando se fue. Esa noche, visité a Victoria por última vez. Estaba más débil, apenas consciente. «Está hecho», le dije, sosteniendo su mano. Ricardo confesó todo. Javier renunció a sus derechos. Las empresas están bajo control. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «¿El bebé? Está a salvo. Clara y María me ayudarán a cuidarlo mientras reorganizo todo». «Bien», susurró. Elena estaría tan orgullosa». Fueron sus últimas palabras. Victoria Hawthorne murió esa noche, llevándose consigo décadas de secretos y culpa. Un mes después, estaba en mi nueva oficina, la misma que una vez perteneció a mi madre. El bebé dormía pacíficamente en su cuna portátil mientras yo revisaba informes. Clara, ahora directora de operaciones, entró con más documentos. Su embarazo comenzaba a notarse. «Los últimos activos de los Hawthorne han sido transferidos», informó. «Ricardo fue sentenciado a cadena perpetua». Javier: «Bueno, fue visto abordando un vuelo a Europa». «Déjalo ir», respondí, firmando los documentos. «Ya no puede hacernos daño». María, que había dejado su práctica privada para ser la pediatra oficial de la empresa, entró con resultados de los últimos chequeos del bebé. «Está perfectamente sano», sonrió. «Y cada día se parece más a ti». Miré por la ventana de 1901, mi oficina, hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo azul. En algún lugar allí afuera, mis padres habían construido este imperio, soñando con un futuro que les fue arrebatado. El bebé se despertó, sus pequeños brazos estirándose hacia mí. Lo tomé en brazos, respirando su dulce aroma. «¿Sabes?», dijo Clara, observándonos. «Nunca te había visto tan en paz». «Porque finalmente soy libre», respondí, besando la frente de mi hijo. «Libre de mentiras, libre de manipulaciones, libre de los Hawthorne». «¿Qué sigue ahora?», preguntó María. Miré a mi hijo, que me devolvía la mirada con los mismos ojos que mi madre, que Elena, me había heredado. Ahora, sonreí,
Construimos nuestro propio futuro, uno donde nadie puede hacernos daño. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En mi escritorio, una foto de mis padres sonreía junto a una foto reciente de mi hijo. Gabriel entró con los últimos informes del día. La fusión que tus padres planeaban. ¿Quieres que retomemos esas negociaciones? No, respondí, meciendo suavemente a mi hijo. Vamos a construir algo nuevo, algo mejor. Mientras el día llegaba a su fin, miré la ciudad que ahora era mía, el imperio que había recuperado, el hijo que protegería con mi vida. Los Hawthorne habían intentado destruirnos, pero en cambio nos hicieron más fuertes. Ya no era la huérfana asustada que se casó con Javier. Ya no era la esposa sumisa que soportaba sus infidelidades. Era Sara Velázquez, hija de Elena y Antonio, madre, empresaria, sobreviviente. Mi teléfono sonó una última vez. Era un mensaje de Clara. Javier está en quiebra. El banco acaba de embargar su último departamento en Europa. Sonreí, pero no respondí. Ya no necesitaba saber más de los Hawthorne. Mi historia con ellos había terminado. Es hora de irnos a casa, le susurré a mi hijo, que sonrió como si entendiera. Mientras conducía hacia mi nuevo hogar, lejos de la mansión Hawthorne y todos sus fantasmas, pensé en Victoria. A su manera, retorcida y tardía, había intentado protegerme. Su último acto de redención había sido darme las armas para destruir el imperio de mentiras que su esposo había construido. El futuro se extendía ante nosotros, brillante y lleno de posibilidades. Mi hijo crecería conociendo la verdad sobre sus abuelos, sobre su herencia, sobre el poder de la perseverancia y la justicia. Los Hawthorne habían jugado su juego de poder y mentiras durante décadas, pero al final, la verdad había prevalecido. Y yo, Sara Velázquez, había renacido de las cenizas de su destrucción, más fuerte y más sabia que nunca. Era el final de una era de oscuridad y el comienzo de nuestro propio renacimiento.